Segundo domingo de Cuaresma. Escuchar a Jesús y hacer silencio. Lucas 9, del 28 al 36. Este es mi Hijo amado, el elegido, escúchenlo. Jesús lleva a sus 3 discípulos más privilegiados, Pedro, Santiago y Juan, al monte para orar, y en medio de la oración, su rostro se transforma y su sentido resplandece. Todo su ser se hace coloquio con Dios, y los personajes más significativos de la historia del pueblo de Dios, Moisés y Elías. Y esa claridad luminosa contagia vida, plenitud y alegría. La conversación de ese coloquio se centra en la cruz que se avecina y sobre la cual Jesús ha advertido ya a sus discípulos. Echando abajo todas las expectativas propias de su tiempo y remarcando que sería perseguido, azotado y asesinado, pero que resucitaría. Y es que cruz y resurrección no pueden separarse. Los discípulos no captan el hondo sentido de esta profunda experiencia y Pedro sugiere plantar 3 tiendas. Es cuando el Padre señala que la única clave importante es escuchar a Jesús. Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Se oye una voz del cielo. Al concluir, queda Jesús solo y los discípulos hacen silencio. Por el momento, nada cuentan de lo ocurrido. Pero en primer lugar, en los momentos difíciles de su vida, Jesús tiene encuentros muy especiales con el Padre. Son encuentros de sostenimiento, de fuerza, de vida. Como todo ser humano, también Jesús necesita esa fuerza de lo alto y de la compañía de sus amigos en esos momentos claves. Sus discípulos también están necesitados de una experiencia gozosa como esta, especialmente después de haber escuchado a Jesús los anuncios de su pasión, muerte y resurrección. Y si bien ellos no captan el sentido profundo de esa experiencia gloriosa, también ellos van a recibir la fuerza que necesitarán en su momento. La resurrección de Jesús dará un sentido nuevo y fructífero a esa vida desgastada y entregada, dando fruto abundante como el grano de trigo que enterrado muere para producir su fruto. La fe, que significa fiarse plenamente de Dios, aun en momentos de oscuridad, es la que sostiene en la dificultad, como Abraham, quien creyó al Señor y se le contó en su haber. En segundo lugar, la clave que el Padre da a los discípulos es que escuchen al Hijo. Este es mi Hijo escogido, escúchenlo. El Padre nos invita a escuchar a Jesús, palabra de vida. Eso significa creer de verdad en su palabra cuando habla de felicidad, cuando dice felices los pobres o felices los misericordiosos, cuando exhorta a que amen a sus enemigos o cuando nos dice anda y haz tú lo mismo, señalando lo que hizo el buen samaritano, o cuando advierte que seremos juzgados por nuestro amor efectivo, porque tuve hambre y me diste de comer, o cuando nos previene sobre el modo de orar, cuando ores, no hagas como los hipócritas. Escuchar a Jesús es también contemplar su vida, asimilar su modo de proceder y sus criterios, su sensibilidad ante el necesitado, su modo de acoger al rechazado o al pecador, su ternura, su capacidad de perdón hasta en el sufrimiento extremo. Perdónalos, decía él en la cruz, Padre, porque no sabe lo que hace. En tercer lugar, el encuentro profundo con Dios necesita silencio. La escena termina súbitamente y encontramos a Jesús solo. Cuando acaba la experiencia, los discípulos quedan callados. Es lo que necesitamos para la escucha. Tiempo de calma para rumiar lo vivido, para escuchar la voz de Dios, haciendo silencio en medio de los muchos ruidos del mundo en que vivimos, en medio de la mucha diversión que nos distrae de lo esencial. En tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación para la experiencia pascual de muerte y resurrección. Los pasajes de los primeros domingos anticipan esa experiencia de sufrimiento y tentación en el primer domingo
y de transfiguración y triunfo en este segundo domingo. Como Jesús y sus discípulos, también nosotros necesitamos momentos fuertes de encuentro con el Señor, tiempos en los cuales podamos participar como discípulos de la luz de Jesús y del gozo de la contemplación, no para quedarnos embelesados en ellos, sino para darle sentido a la cruda realidad de cada día y a las situaciones de cruz o sufrimiento. En la medida en que aguardamos su salvación y nos adentramos en su persona y modo de proceder, Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa. El Señor nos invita a espacios y tiempos de silencio en los que podamos contemplar la vida de Jesús y escuchar su voz, entender su modo de ser y proceder, y que tengamos la oportunidad de escuchar la voz de María, quien, como hizo en Caná, nos señale: hagan lo que Él les diga. Preguntémonos qué tiempo dedicamos a la justicia de Jesús y de qué modo nuestros encuentros con Él transforman nuestra vida. Ojalá su cercanía y la escucha asidua de su palabra nos conduzcan a un serio compromiso a favor de esa visión de mundo que Él vino a proclamar y a promover. Con Él, el reino de Dios que está cerca. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.